Hace 1000 años, quizás más, de la nada y llevados por los vientos marinos, llegaron los vikingos en sus barcos largos. Atravesaron el Mar del Norte para buscar plata y oro, tesoros. Esas historias se han contado a lo largo de los años. Se crearon grandes reputaciones y fundaron grandes reinos. Todo construido, según se cuenta, con las riquezas que habían robado. Pero eso no es del todo cierto. Desde viejas ideas hasta nuevos descubrimientos y conocimientos que desafían lo que pensábamos saber sobre los exportadores más feroces de Noruega. Y por supuesto nadie activó un botón y dijo, somos vikingos, vamos a saquear. Los vikingos antes de los vikingos. Esta es la historia verdadera. La historia nos dice que la era vikinga comenzó a finales del siglo VIII. De repente, los largos barcos escandinavos aparecieron en las costas de Gran Bretaña, Irlanda y Europa. Tenemos la idea de que la era vikinga comenzó de la nada en 793 con el ataque a Lindisfarne. En Lindisfarne y en otros lugares saquearon iglesias y monasterios, asesinaron, violaron y se llevaron prisioneros. Pero sobre todo robaron comida, ganado, cualquier cosa que pudieran llevarse. Lo que más querían eran los tesoros, la plata. La historia nos dice que fue así como los vikingos se hicieron prósperos. Durante casi 300 años, hasta mediados del siglo XI, su éxito, poder y sobre todo, su gran riqueza, provino de los saqueos. Pero ¿de verdad fue así? Ahora entendemos que lo sucedido fue más complejo de lo que pensábamos. Y si el pueblo, ahora conocido como vikingos, no apareció así de la nada en la costa de Gran Bretaña en el año 793, y si no se hicieron ricos solo con lo que robaron cuando comenzaron a navegar, y si ya eran prósperos y ricos, y si antes de ser saqueadores e invasores, eran comerciantes. Escuchamos mucho sobre los saqueos, la violencia y los reyes, pero en realidad se puede encontrar la historia real de los vikingos viendo a la gente común. Para investigar, acompañaremos a un equipo de expertos de Noruega y el Reino Unido. Son arqueólogos, especialistas e investigadores, con mucha experiencia en descubrir y estudiar los restos de la era vikinga. En este especial de 2 partes, nuestros camarógrafos tendrán acceso exclusivo y los acompañaremos mientras descubren nuevos conocimientos sobre este asombroso periodo en el pasado de Escandinavia y Europa. Compartiremos sus exploraciones mientras buscan pistas en el paisaje, en los secretos que están en la tierra. Y estaremos ahí, mientras intentan plantear nuevas hipótesis y nuevas interpretaciones del pasado vikingo. Los expertos creen que los vikingos, quienes según la crónica anglosajona, atacaron Gran Bretaña al inicio, al parecer eran de Noruega. Hoy, cuando pensamos en vikingos, es difícil no pensar en este mismo país. Los ecos de su herencia aún son evidentes en la sociedad noruega actual. Algunos son símbolos de identidad en el país, aunque el énfasis es mucho menor en relación a su afición por el saqueo. Al crecer en Noruega aprendemos de los vikingos, quienes son motivo de gran orgullo. Esta es la parte gloriosa de nuestra historia, de cuando salimos, exploramos y descubrimos. En la escuela no se habla mucho del lado violento. La arqueóloga Kata Jarman es noruega y ha vivido y trabajado en Gran Bretaña por muchos años. Tiene una buena perspectiva para ver cómo ambas culturas crecieron con la historia de los vikingos desde sus inicios. La era vikinga fue cuando Noruega en realidad comenzó como país, como ese país moderno que luego aprendemos en la escuela. Así que es muy interesante ver ese momento clave, ese periodo crucial en el que en esencia se creó la Noruega en la que crecemos en el siglo XXI. Los
vikingos provocaron grandes cambios en muchos países y culturas, con efectos de gran alcance más allá de su propia época. Sin embargo, cuando se supone que aparecieron de forma repentina a finales del siglo VIII, Noruega ni siquiera era una nación. Existía algo llamado Noruega, pero no era un país en el sentido moderno en absoluto. Eran regiones más pequeñas. Quizás había feudos, zonas más pequeñas que eran gobernadas por alguien. No tenemos registros de eso, así que no lo sabemos. Este es uno de los aspectos clave de nuestro conocimiento sobre los vikingos. No escribieron sus propias crónicas ni sus historias, y si lo hicieron ahora se han perdido para nosotros. Por lo tanto, la arqueología es vital para descubrir la verdad, y nos muestra lo poderosos que se volvieron los habitantes de esta región. Noruega es un país grande, con miles de kilómetros cuadrados que son demasiado montañosos o remotos para ser habitables por la mayoría de las personas, sobre todo en el largo invierno. Eso es tan cierto hoy como lo fue en la época vikinga. El equipo que acompañaremos está descubriendo los secretos de la región de Vestfold y Telemark. Es el hogar de algunos de los tesoros arqueológicos más famosos de la era vikinga, no solo en Noruega, sino en todo el mundo vikingo. Una de las partes de verdad más interesantes de la Noruega de la época vikinga es la zona sur, lugares como Vestfold, donde tenemos sitios muy ricos en historia. Los famosos barcos funerarios Gosktab y Osberg fueron descubiertos a finales del siglo XIX y son los tesoros vikingos más famosos de Noruega. Esto es un gran descubrimiento, no solo a nivel noruego, sino a nivel mundial. Son tesoros del patrimonio mundial. Los grandes barcos funerarios son los más conocidos, pero hay muchos más sitios y lugares antiguos en la región, sobre todo a lo largo de la costa de Vestfold. Hace 1300 años parece haber sido el centro de fuerzas que impulsaban la expansión vikinga. En ese momento fue algo de verdad único, fue un lugar muy importante, incluso a nivel mundial, diría yo. Por lo tanto, no es solo un interés moderno, sino que en realidad devolviéndonos a esa época fue algo muy importante lo que sucedió en ese lugar y en ese momento. ¿Por qué esa zona era tan importante? En Molen, en el extremo sur de la costa de Vestfold y Telemark, vemos grandes montículos que no son naturales. Están hechos de enormes bloques de grava y son tan fuertes que han resistido la erosión del clima desde al menos la época vikinga. Y al parecer, arqueólogos como Ragnar Orten Lie creen desde la Edad de Hierro. Todo esto fue diseñado para ser visible en la línea de costa para todos aquellos que navegaran y están ubicados justo donde se podía obtener el mejor perfil desde el mar, mirando hacia la tierra firme. Incluso después de haber estado en pie durante un milenio, eran tan grandes que aún aparecían en los mapas marítimos del siglo XIX y se utilizaban como puntos de referencia para los barcos, tal vez para advertirles cuando se acercaban a la costa. En un día como este, es fácil ver por qué. Estaban destinados a ser vistos. Querían señalar algo. Esta es la entrada al fiordo de Oslo, en la costa de Vestfold y Telemark. Para entrar desde el mar abierto, se pasaba por estos montículos. Estaban ahí para verse, porque significaban la cercanía a una región importante y se debía tener cuidado. Molen es impresionante, pero no se compara con lo que se encuentra más al norte de Fiordo. Con buen viento, está a solo casi una hora al norte a lo largo de la costa. Y desde el barco se vería el lugar de sepultura de los reyes Bora, a 12 kilómetros al norte del actual Tønsberg. El nombre antiguo era Borahaugen, que significa los montículos de Bora. Allí hay 7 montículos grandes y más de 20 pequeños. Algunos tienen más de 45 metros de diámetro y hasta 6 metros de altura. El más grande tiene un volumen estimado de 4.500 metros cúbicos. Todos están juntos en 18 hectáreas, más de 1.800 metros cuadrados. No hay otra concentración de montículos funerarios como esta en ningún otro lugar de Escandinavia. Se han denominado como el Valle de los Reyes de los Vikingos, solo que los reyes, reinas y gobernantes son todos anónimos. Pero sin duda, las personas sepultadas aquí eran importantes. Bora
Bora ha sido conocido como un lugar muy importante en la era vikinga escandinava. Es fácil entender el porqué al ver estos enormes montículos. Solían ser 9, pero quedan 7. Hay muchas otras estructuras aquí que continúan impresionándonos. Hay menos ahora porque a principios de 1852, trabajadores que construían una carretera usaron uno de ellos, aunque ahora nos cueste creerlo, como una cantera de grava. Cuando el montículo se derrumbó, alguien se dio cuenta de lo que era y se llamó al arqueólogo Nikolai Nikolaisen. Pero lo que estaba a punto de encontrar era algo nunca antes visto. Todo estaba desordenado y encontró lo que quedaba de un barco vikingo. Pudieron seguir los remaches del barco hasta más de 12 metros, pero era un completo desastre. Esa fue la primera vez en la historia mundial que un arqueólogo logró documentar un barco vikingo. Así que salvó lo que quedaba de este lugar tan interesante y pudo establecer que este era un hallazgo muy significativo de la era vikinga temprana. Desde la primera investigación quedó clara una cosa: las personas sepultadas aquí eran ricas, mucho más de lo que la mayoría de las personas comunes en la época vikinga pudiera imaginar. Estaba todo lo que se imaginarían que necesitaría un vikingo de la realeza para un viaje hacia la próxima vida. Quizás el Valhalla, armaduras, armas, caballos, equipo de montar, perros de caza y tesoros, siempre tesoros, plata y también oro. Los diseños intrincados en las joyas eran tan únicos que se clasificaron como una nueva categoría en el arte de la época vikinga, el estilo Bora. Se creó un parque nacional alrededor de todo el sitio y durante más de un siglo no se permitió cavar más. Entonces, ¿cómo descubrieron los arqueólogos la edad de las tumbas? Terje Gansson ha dedicado gran parte de su carrera a investigar Bora. Él es el líder del equipo de arqueología de Kulturarv, del Consejo del Condado de Vestfold y Telemark. Ha pasado décadas ampliando nuestra comprensión de Bora, investigando toda la arqueología antes realizada aquí. Fue Björn Muhre, el mentor universitario de Terje, quien tuvo la idea de cómo intentar datar algunos de los montículos sin excavar de manera invasiva. Necesitaban material orgánico de lo más profundo de los montículos, del cual obtener una fecha de carbono C14. Pero ¿cómo iba a hacer esto? Aunque muchos de los montículos habían sido excavados hace tiempo, Björn Muhre vio una oportunidad. Como pueden ver, cada montículo aquí ha sido reabierto, quizás después de haber sido sellado por primera vez. Se puede ver con claridad el volumen y podemos anticipar qué parte del centro del montículo fue puesta aquí afuera de forma deliberada. Entonces, si se toma carbón de este contexto, se podría datar algo que estuvo en el centro del montículo. Esa fue la idea de Björn Muhre, que debía venir del centro del montículo. Datemos lo que podemos encontrar con facilidad, en lugar de hacer muchas excavaciones. Y el plan funcionó. Y aún más, la acumulación orgánica sobre los montones de escombros permitió que ellos fueran fechados con resultados sorprendentes. Y fue posible datarlos. Entonces, lo cierto de este montículo de aquí es que lo pudimos fechar hasta el final de la era vikinga. Se supone que la era vikinga comenzó solo en el año 793 después de Cristo. El material del interior mostró que los montículos ya tenían siglos de antigüedad para ese momento. El poder monumental de la cultura de este lugar ya estaba bien establecido. Esto nos muestra que la forma de expresarse con monumentos comenzó mucho antes de lo que solemos llamar la era vikinga. Pero no hay razón por la cual no podamos llamar a este montículo del siglo VII o VI un montículo de la era vikinga.
hacían el mismo tipo de rituales, era la misma cultura. Antes de la era vikinga estaba la misma cultura vikinga. Es tentador. Las implicaciones para la historia vikinga son enormes. Sin embargo, esto es casi todo lo que se ha hecho de arqueología formal en las tumbas. Ni siquiera los principales expertos como Terje pueden excavar aquí sin una justificación real. Así que él y el equipo de Cultura Afro tienen que encontrar otras formas. La gente tiende a creer que los arqueólogos han trabajado y excavado mucho aquí. Pero la verdad es que tenemos solo muy pocas trincheras arqueológicas dentro del parque, porque es un área de verdad muy protegida. Y es por eso que hemos invertido tanto en métodos no invasivos para emplearlos en este sitio, porque no necesitamos permiso y podríamos detectar mucho de lo que está oculto debajo del suelo sin recurrir a la arqueología. Solemos descubrir cosas nuevas cada año. Terje ha respaldado un gran avance hacia la detección no invasiva, como la geofísica y el georradar. Algunos de los trabajos que han realizado son los más extensos en arqueología en cualquier lugar de Escandinavia. Y de vez en cuando, Bora nos ofrece otro de sus secretos. Petra Snejhofer y Christer Tonning son dos miembros del equipo de geofísica que han explorado miles de metros de los lugares de la época vikinga de la región. Gran parte de ellos en Bora. Hoy exploran una de las tumbas recién encontradas. Su montículo desapareció con el tiempo y la tumba pudo olvidarse para siempre. Hasta que en 2019, por casualidad, fue encontrada. Es especial porque es una tumba de barco. No es tan grande como la excavada en 1852, pero aún así es extraña. También es un tema personal para Christer, porque su propia hija fue quien la descubrió. Mi hija, que estaba en la escuela en ese momento, necesitaba aprender sobre los lugares de trabajo y vino conmigo. Entonces aquí exploramos toda esta área de 50 por 50 metros. Y cuando llegué a casa, al procesar los datos, sin exagerar, me caí de la silla porque había un barco en los datos. Y no aparecen con mucha frecuencia, así que fue un gran día. ¿Qué edad tenía ahí? 14 años. ¿Su primer hallazgo a los 14? Sí, así fue. Experiencias y aprendizajes que nos guían por nuevos rumbos. Historias que dejan huellas. ¡Que comiencen los juegos! Y que nos ayudan a construir una nueva realidad. Cada hecho, cada momento, merece ser recordado. Septiembre, por History 2. Yo sé hablar inglés, pero no siempre fue así. Recién llegué a New York, comía lo único que sabía pedir, hot dog. Luego de 2 meses con los profes de Open English, hacía el pedido de mis amigos. Y después de 6 meses de curso pedía la carne tal y como me gusta. Medium rare, right? Sé cada día más bilingüe con tu profesor nativo de Open English. Inscríbete hoy. Todo lo que nos gusta tiene su origen en la naturaleza, como el sabor natural de Cachantún, refrescante como esta brisa, inigualable como este hotel de 5 estrellas, y como su sabor natural de origen único en Coinco. Únete al sabor de la naturaleza. ¿Qué le aporta una cápsula de 102 Mujer a tu día? Un extra de energía, un flujo de belleza y salud. 102 Mujer, una fórmula exclusiva que brinda un extra de energía y potencia tu mejor versión. 102 Mujer, pensado para vos, pensado para la mujer. Solo hace falta un botón para mover al país. Activa el potencial de las pymes. Proba Ultra Corega Max fijación más sellado, fijación más fuerte y bloqueo de hasta 5 veces más partículas de comida. Disfruta el placer de comer lo que quieras con Ultra Corega Max fijación más sellado. Y para una sensación de frescura duradera, proba el nuevo Ultra Corega Max fijación más frescura. Tener Movistar con todo es tener Movistar Fibra, premiada
certificada como la más rápida del país, verificada por tercera vez por el Speed Test de UCLA, porque desde que ganamos la tercera, ganamos todo. Con Movistar Fibra gano yo, streameando como un campeón, sin lag, sin microcortes y sin filtros. También nosotras, con Futuro y con todos los dispositivos conectados al mismo tiempo. Gano yo. Con misma velocidad de subida y de bajada. Además, viene con Movistar TV gratis. Con Movistar con todo, siempre salís ganando, porque tenés la internet más rápida del país, Movistar TV y tu celu con más gigas. Querido 20, te voy a contar un poco sobre los 30. Aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. ¿Y en el amor? No te preocupes, te aseguro que te volvés a enamorar. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Betson.com, el mejor casino online de Latinoamérica. Tragamonedas y casino en vivo para que te diviertas con nosotros. Deposita en tu cuenta con los mejores métodos de pago. Retira y recibe tus ganancias en instantes directamente en tu cuenta bancaria. Regístrate ahora y empieza a jugar con tu bono de bienvenida. Betson, tu sitio de apuestas online. A pesar de haberlo estudiado antes, es muy útil volver a visitar el lugar en diferentes momentos y condiciones, ya que estos pueden significar diferentes resultados. Cuanto más se combinen, más clara será la imagen que tendrán para futuras investigaciones. A medida que los datos de georradar se acumulan, la sombría silueta de un barco funerario de hace 1000 años toma forma. A partir de la investigación del equipo, queda claro que Dora era un lugar importante en esta parte de Noruega durante la época pre-vikinga. Era el centro de una especie de pequeño estado, como las ciudades-estado del mundo clásico, una especie de vikingópolis. Se necesitaron familias poderosas o dinastías, o quienes hayan sido, para crearla y luego sostenerla durante siglos. Había poder, pero sobre todo riqueza, y eso ocurrió antes de que se lanzaran al mar en sus barcos largos solo para robarlo. Entonces, ¿de dónde lo obtuvieron? El equipo de Kulturaf lo ha investigado. Ragnar Ortenli se pregunta cómo Bora encajaba con lo que estaba sucediendo en Vestfold al comienzo de la era vikinga e incluso antes. A lo largo de la costa hay varios lugares vikingos conocidos. No son lo bastante grandes como para considerarse ciudades, pero a través de hallazgos arqueológicos conocemos algo de la actividad que tuvo lugar ahí. Se han encontrado objetos de comercio, pequeñas pesas e incluso balanzas, pedazos de plata que se perdieron, además de los restos de pequeñas parcelas de tierra con una disposición regular, casi como lotes. En ellas había talleres y rastros de productos que de hecho se fabricaban allí. Estos eran asentamientos comerciales. Uno de ellos, Kaupan, ha sido conocido por algún tiempo, e incluso su nombre significa mercado. Pero Ragnar ahora está buscando otros sitios menos conocidos, y comienza a ver un patrón. El montículo de Gokstad es conocido por su famoso barco funerario. El montículo y el barco se llaman Gokstad o Gokstadhaugen debido al lugar. Al parecer había dos nombres para este pequeño asentamiento. A diferencia de Kaupan, se sabe muy poco de este lugar, pero Ragnar sabe dónde buscar. Un campo de agricultores detrás de la moderna ciudad. En 1995 se construyó una nueva intersección en la carretera detrás de nosotros. Los arqueólogos encontraron desechos de producción y estructuras de edificios, por lo que comenzamos a averiguar que entre 400 y 500 metros de distancia del montículo Gokstad había un sitio de producción y transacción de la era vikinga. No hubo arqueología intensa aquí. Los pocos datos que Ragnar posee provienen de una investigación geofísica exploratoria que el equipo realizó hace unos años. Tenían la corazonada de que tal vez había algo aquí, y tenían razón. En la exploración de 1995 pudimos ver 10 centímetros de una capa con elementos culturales llena de residuos, herramientas, cuentas de vidrio, cosas así. Pudimos ver agujeros de poste de las casas, pudimos ver parte de las zanjas. La geofísica parecía muy prometedora. Parecía que el equipo había descubierto un nuevo asentamiento de comercio, pero luego el destino y la agricultura intervinieron. La excavación comenzó en 2012. Por desgracia, ha habido labranza de este campo. La mayoría
De lo que una vez fueron 10 centímetros de capas culturales, y los agujeros de poste desaparecieron. Entonces solo quedaron los restos de las zanjas parciales. La cosecha arrasó los únicos restos físicos conocidos del asentamiento comercial de la era vikinga de Gokstad Heimdall. Pero al menos Ragnar sabía que él y el equipo iban por buen camino. Comenzaron a unir todo, buscando lugares donde hubiera evidencia arqueológica de producción o fabricación. Cualquier cosa relacionada con el comercio. Con cada año que pasaba, más y más hallazgos se sumaban a la información. Además de Kaupan, Gokstad Heimdall, Hedron, Kolmfoss, ¿sería esto algún tipo de red comercial? ¿Y era controlada por Bora? Tenían que estar produciendo algo para comerciar, algo que vender. Pero, ¿qué era? Las pistas están en la arqueología. Ragnar y los demás examinaron los fragmentos dejados atrás. Había evidencia de producción de hierro, la fundición de mineral de hierro, tanto para su propio uso como para vender. Había materiales como piedra de jabón para tallar tazones y otros objetos domésticos, peines a menudo hechos y decorados de forma delicada con hueso o asta de reno. Había una amplia gama de productos, desde artículos cotidianos hasta símbolos de estatus lujosos, cosas que se podían vender en cualquier lugar, a todos los niveles de la sociedad, y toda la materia prima necesaria para fabricar todos estos bienes comerciales estaba ahí en esa zona de Noruega. El equipo Kulturaf examina todos los sitios arqueológicos dentro de la región. Y Noruega, aún ahora, pero sobre todo en la época vikinga, es rica en recursos naturales. Vestfold y Telemark son en la actualidad dos condados combinados. Este va desde la costa de Vestfold hasta las tierras altas de Telemark en el norte. El parque nacional más grande de Noruega, Hardangervidda, es un altiplano que cubre más de 3.500 kilómetros de puras montañas, lagos y ríos. En Eskinarbu aún hay una de las manadas de renos salvajes más grandes del mundo. Los animales han sido cazados aquí desde la prehistoria, tanto por su carne como por sus pieles y astas. Estos eran recursos importantes en la época vikinga, y la caza de renos y otros animales alcanzó una escala enorme. Preciosos halcones gerifaltes y otras aves de presa también eran cazadas aquí, capturadas vivas para ser exportadas a ricos nobles para su uso en cetrería. Incluso se exportaban al extranjero, así de codiciadas eran. También hay sitios arqueológicos que revelan otro tipo de actividad aquí, y una que ocurría a una escala sorprendente. Es muy fácil omitirlos, se podría pasar caminando y nunca saber que están ahí. Aquí es donde la carretera se unía con parte de la mina de carbón con la periferia de ella. Aquí podemos ver todos los restos de la producción de carbón. Está justo aquí. Por supuesto, todas las grandes piezas de carbón se usaban en la producción de hierro. Las minas de carbón no se asocian con la época vikinga. Sin embargo, la producción de hierro era de gran importancia y por lo tanto la disponibilidad de carbón hizo que esta región fuera ideal. Entonces aquí se puede ver la tierra que lo rodea, que es la ladera. Y la verdadera mina de carbón es donde estoy parado ahora. Lo llenaban de madera, lo cubrían con tierra y césped y luego quemaban el carbón. Un paisaje industrial que implica minas de carbón y fundición de mineral de hierro, humo, llamas y deforestación. Es más parecida a nuestra imagen de Gran Bretaña en el siglo XVIII que a la idílica Noruega virgen. Unos 1200 años antes de la revolución industrial, hubo una gran producción aquí. El problema para Ragnar y su equipo es que estos sitios están dispersos en un área muy vasta. Para poder mantener una evaluación de todos ellos, necesitaban un cambio de estrategia. Y gracias al gobierno noruego lo consiguieron. La detección de imagen láser y radar, o LIDAR si prefieren. El LIDAR es una especie de escaneo de un paisaje que elimina toda la vegetación, por lo que tendría una buena visualización de montículos funerarios o una mina de carbón o cualquier cosa que se eleve del suelo o se excave en él. La Autoridad de Cartografía de Noruega emprendió una exploración con LIDAR de todo Noruega. El equipo de Kulturaf combina estos datos con fotos aéreas, incluyendo metrajes de la Segunda Guerra Mundial.
Todo es una poderosa lente en tiempo real a través de la cual examinan el pasado y las cicatrices que a veces quedan en el paisaje. Tenemos esta base de datos nacional de sitios de patrimonio cultural y por supuesto tenemos las distancias en auto y eso nos ayuda mucho. ¿Cuál es el potencial en esta área? ¿Debo conducir 3 horas en auto para verla? ¿O solo debería echar un vistazo en mi computadora y decir, ¿hay algo aquí? De verdad necesitamos ir hasta allí. Vamos a ir a una de las áreas donde todavía no hay nada en la base de datos. Podemos ver estos puntos rojos aquí que son sitios de patrimonio. Se encuentra a unos 880 metros sobre el nivel del mar. Y cuando quiera echar un vistazo, puedo ver las fotos aéreas y puedo ver que está cubierto por algunos bosques. Es túrbera, así que tendrá buen mineral de hierro. Hay un río cerca, por lo que es adecuado para la producción de hierro. El LIDAR le da a Ragnar lo que los mapas y fotos por sí solo no pueden: la dimensión adicional. Luego puedo encender los datos del LIDAR, que nos da un paisaje como lunar. La pantalla ha eliminado toda la vegetación, así que el bosque de abedules ha desaparecido y, por supuesto, todos estos cráteres son pozos de carbón. Entonces estos son para producir carbón para un sitio de producción de hierro. Podemos mirarlos en diferentes tonos, como si fueran sombras, y vemos que hay alrededor de 11 de ellos solo en esta área. Hay miles de pozos de carbón de la era vikinga. ¿Y cuántos se necesitan para un sitio de producción de hierro? Si hay como 2.700 pozos de carbón en un área, quizás haya varios cientos de sitios de producción de hierro. Entonces comenzamos a ver la escala de esto y comenzamos a comprender la logística detrás. Es tan extenso que comenzamos a vislumbrar la producción tan organizada que debió haber ocurrido aquí. El hierro era solo uno de los productos que los comerciantes de la época vikinga recolectaban del interior, pero Ragnar y su equipo quieren poder rastrear esta y otras materias primas desde aquí hasta los asentamientos comerciales en la costa. El hierro es difícil de rastrear, pero hay otra materia prima que ha demostrado ser más fácil de rastrear para este tipo de investigación y que también se encuentra en las tierras altas. Y el LIDAR la muestra de manera espectacular. A 40 kilómetros al suroeste de Skinarbu, Eidsborg fue otra importante fuente de materias primas naturales durante la época vikinga, y quizás antes. Las montañas aquí están hechas de roca metamórfica, con más de 270 millones de años de antigüedad. Es un tipo duro de cuarzo misáceo, que se fractura en longitudes oblongas, desde unos pocos centímetros hasta 1 o 2 metros, lo que lo hace ideal para un tipo particular de objeto cotidiano que se requería en toda Escandinavia vikinga y más allá. Las piedras de afilar o piedras de esmeril eran necesarias para cualquiera que tuviera objetos de metal que necesitaran afilarse. Durante la época vikinga es fácil pensar que esto solo significaba hachas, espadas, lanzas y puntas de flechas de los guerreros. Sin embargo, no todos eran guerreros. Aún así, casi todo el mundo necesitaba afilar algo: cuchillos, hachas de leñador, palas, cinceles, pero también agujas y anzuelos de pesca. Es difícil pensar en un objeto cotidiano más oblicuo, y lo mejor para Ragnar y el equipo es que se encuentran en todas partes de los sitios arqueológicos de los vikingos. En esta zona, una piedra de afilar no vale nada. Se pueden encontrar millones de ellas solo en la región cercana. Así que en lugar de tener piedras sin más que vender, puedes vender lastre que tenga valor. Una vez que se llega a Dinamarca, no se encuentran piedras de afilar en el paisaje. Le podían poner un precio más alto. Y cuando iban a Inglaterra quizás no había la misma cantidad de piedras de afilar, por lo que se obtenía un producto que se vendía muy fácil y que había que vender por su peso. Puedes ver cómo las piedras de afilar de Eidsborg tenían un gran impacto en los mercados de Dinamarca, Alemania y del Mar del Norte.
Las piedras de afilar podían no ser un tesoro, pero Kat Jarman ha trabajado como arqueóloga durante 20 años, y para ella estos objetos hallados pueden ser muy gratificantes. Una de las cosas más mágicas de ser arqueólogo es que puedes ser la persona que raspa el suelo y encuentra algo. Lo recoges y te das cuenta de que eres la primera que toca eso en 1000 años. La última que lo sostuvo vivió en la época vikinga. Así que es como un vínculo directo entre tú y esa persona. Es algo a lo que nunca te acostumbras del todo, y algunos lugares te permiten viajar en el tiempo. Mientras nos preparábamos para filmar, Kat encontró una muestra de una piedra de afilar que excavó en Inglaterra. Esta es una caja de objetos de uno de los sitios en los que he trabajado en Derbyshire, y en ella encontré otra de estas piedras de afilar. Estas aparecen en todos los registros arqueológicos de la era vikinga. Esta me parece haber venido de una tumba, tal vez fue una pérdida casual, alguien la dejó caer, y ahora la hemos encontrado. Pueden ver esta bonita piedra, tiene un agujero para colgarla. Se pueden ver algunas bonitas líneas donde alguien ha afilado una aguja o un cuchillo o algo así. Y son de verdad muy comunes. Y sí, es una muestra muy bonita. Hovland, en el sur de Festival y Telemark. Petra, Christer y Eric del equipo de Kulturaf se están preparando para concluir un importante proyecto de trabajo de campo. Forman parte de la misión continua del equipo de Kulturaf para realizar una imagen geofísica y georradar del sitio histórico del condado. Pero hoy no están haciendo un levantamiento. El georradar puede ser afectado por diferentes condiciones, sobre todo por lo húmedo o seco que esté el suelo. En diferentes estaciones o condiciones climáticas, el mismo sitio puede revelar algo que permanecería oculto otro día. Por eso, en toda la zona, el equipo ha colocado sensores remotos que pueden detectar variaciones muy sutiles en la humedad del suelo. Y han estado trabajando aquí de forma remota a través de la red GSM durante más de un año. Los datos esperan dar un nivel adicional a la imagen general que construyen para arrojar luz sobre la era vikinga. Desde el prado del sensor, el terreno se inclina y se abre hacia un amplio valle, con solo un pequeño arroyo, y los cultivos siempre crecen bien en sus laderas. En la década del 70, un agricultor que araba la tierra descubrió grandes secciones de un viejo barco de madera. La gente especuló que podía ser vikingo, tal vez de sepultura, pero no había huesos ni tesoros. Y en cualquier caso, ¿por qué estaría en medio de un campo? Así que los restos fueron desechados. Petra y los demás ahora extraen el sensor. El último. Genial, ¿cómo te sientes? ¿Feliz? Triste, pero más que todo feliz. Las variaciones en las condiciones del suelo durante casi un año son una cosa, pero ¿qué sucede con los cambios a largo plazo, incluso a través de siglos? Durante la investigación climática de las últimas décadas, se demostró que el nivel del mar en Noruega ha cambiado mucho desde la época vikinga. Se estima que ha sido más de 3 metros. Ahora ya lo sabemos, pero ¿cómo se ve eso en el paisaje? Sobre todo en la costa. Es otra capa del rompecabezas para Ragnar y el equipo que está trabajando en esta investigación. Sabíamos que la costa de la era vikinga estaba a unos 3,8 metros más alta que hoy en día. Entonces, todos sabíamos que esa era una posibilidad para tener que navegar por un canal interno. Un canal interno, pero en esta etapa aún era una especie de mito teórico, como la búsqueda del paso del noroeste en el mar en los años 1800. Una vez más, el LIDAR cambió todo. El equipo utilizó los datos del LIDAR para crear mapas detallados de la línea costera actual. Luego, el portal del LIDAR les dio la capacidad de manipular los cambios en el nivel del mar con gran precisión. Las áreas bajas de la costa moderna se dieron paso al agua y se restauró la línea costera de la era vikinga de Vestfold. Nadie lo había visto así en más de 1000 años. El detalle era tan claro que los valles y contornos se convirtieron en amplias llanuras de inundación y bahías. Pequeños arroyos se convirtieron en ríos navegables. Y de forma sorprendente, en la península de Vestfold
se revelaron numerosos pasos de agua perdidos desde hace mucho tiempo. Uno de ellos era el canal interno del que se sospechó había ayudado a unir las bases comerciales desde el sur de Bora hasta Caupan y al norte a través de ríos principales hasta las tierras altas. Y por supuesto, tener este canal interno ahí une una especie de carretera principal entre Caupan y el sitio urbano más pequeño, pero aún importante en Gokstad. Y estos están situados a menos de 30 kilómetros de distancia el uno del otro, y el canal interno está justo en el medio. Ragnar y su equipo estaban haciendo progresos. Todo comenzaba a tener sentido y a arrojar luz sobre los misterios del pasado vikingo de Bora, Vestfold y Telemark. En la segunda parte veremos cómo el cambio del nivel del mar ayudó a revelar la verdad sobre Hofland y el nombre con el que era conocido en la época vikinga. Mantuvieron su nombre de isla, aún se llama la isla de Thor. Y veremos los sorprendentes descubrimientos que el equipo sacó a la luz. Iba a saltar de la emoción, pero tenía que estar quieta porque estaba en un avión y el hombre a mi lado me miraba mientras yo estaba... Vi de forma clara que era el martillo de Thor. Viajaremos a las islas de Irlanda y Gokland para descubrir uno de los aspectos más perturbadores de la historia vikinga. Es difícil pensar en un mundo donde la esclavitud era una parte aceptada de la sociedad. Era normal. Y en las tierras altas de Telemark estaremos presentes mientras Ragnar y su equipo prueban sus teorías en el salvaje río noruego. Hace más de 1200 años, a través del Mar del Norte, llegaron saqueadores, vikingos en sus barcos largos, atacando sin previo aviso, en busca de plata. Esas son las historias que se han contado a lo largo de los años. La historia aún nos dice que todo esto fue construido con ganancias mal habidas, que los vikingos ascendieron al poder saqueando todo a su alrededor. Pero eso no es del todo cierto. Desde viejas ideas hasta nuevos descubrimientos y conocimientos que desafían lo que pensábamos saber. ¿De verdad comenzó la era vikinga cuando los escandinavos salieron a saquear? Y por supuesto nadie activó un botón y dijo, somos vikingos, vamos a saquear. Los vikingos antes de los vikingos. Esta es la historia verdadera. Vestfold y Telemark en el sur de Noruega. En la primera parte conocimos a Ragnar y Terje y otros investigadores intentando entender el intrigante pasado vikingo de su región. Aún hoy, a los niños de todo el mundo se les dice que la era vikinga comenzó en el año 793 después de Cristo, con los ataques escandinavos a Gran Bretaña. Debido a esta visión, pensamos que los vikingos se hicieron ricos y prósperos saqueando y robando. Sin embargo, expertos en Noruega y el Reino Unido están desafiando esa visión y tratando de entender este misterioso y monumental cementerio de la era vikinga, Bora, que se había establecido mucho antes de que los escandinavos salieran al mar a hacerse vikingos o a saquear. Entonces, ¿de dónde vino el poder y la riqueza para construir todo esto? Para hacer crecer la sociedad vikinga antes de que salieran de sus fronteras y entraran en Europa Occidental? Eso es lo que Ragnar Ortenli y su equipo intentan descubrir.
En sus descubrimientos por primera vez vemos una historia de vikingos que no se trata de saqueos y botines, sino de comercio. Bienes para la venta, plata cambiando de manos, comercio y riqueza. El arqueólogo Terje Gansum, Ragnar y el equipo de Patrimonio Cultural de Vestfold, Telemark y Kulturarv saben que de alguna manera Bora es la clave para entender cómo comenzó la era vikinga aquí, pero es un verdadero enigma. ¿Qué papel jugó Bora? Bora es como... ¿Qué decir de Bora? Ese es el gran enigma en esto. Bora es famoso por sus monumentales túmulos funerarios, pero incluso en los años 80 no se había encontrado mucho ahí. Antes nos desconcertaba que solo tuviéramos túmulos aquí. Y por supuesto, este era un lugar solo para sepultar a personas importantes, como reyes o reinas. De vez en cuando, Bora revela otro de sus secretos. Esto sucedió hace unos 30 años. El parque de Bora está muy protegido por la ley noruega, por lo que hacer arqueología ahí es complicado. Pero Terje Gansum ha excavado allí varias veces. Ahora es el líder de Kulturarv, de Vestfold y Telemark, pero en aquel entonces estaba comenzando. Era un arqueólogo muy joven y esas fueron algunas de mis primeras experiencias excavando aquí en Bora, a principios de los años 90. Esa foto fue tomada mientras excavaba justo aquí. Y en 1991 tenía cabello. Éramos todo un equipo, pero este era mi lugar de excavación. En el lugar solo se les permitió excavar pequeñas zanjas, y aunque hallaron restos de estructuras, al parecer evidencia de asentamientos, no pudieron tener una visión general de lo que estaban observando. Sabía que no habíamos obtenido la imagen completa a principios de los 90. Esta confusión persistió durante años, hasta que obtuvieron permiso para explorar un poco más. En el 2007 pudimos hacer pruebas con un georradar GPR para inspeccionar algunas áreas aquí. El radar de penetración terrestre era una nueva herramienta fantástica para la arqueología, y el equipo esperaba que les ayudara a comprender el sitio sin tener que excavar más. El equipo de GPR planeó una exploración amplia y rutinaria, pero Terje tenía una idea diferente. Le dije al equipo que manejaba el georradar que no hiciera eso, que mejor tomara una prueba de 25 metros de ancho y 100 metros de largo por el borde de la cerca. Los instintos de Terje resultaron acertados. El corte del radar le dio sentido a lo que habían excavado en 1991. Y de repente nos dimos cuenta de que habíamos estado dentro de un edificio haciendo excavaciones. Nadie lo había esperado. Estábamos dentro sin saberlo. Descubrieron un edificio completo, una casa larga. Era una estructura grande, un salón clásico vikingo. Las estructuras de 1991 eran sus cámaras internas. A partir de los resultados del georradar, investigaron los agujeros de poste que habían sostenido la gran estructura del salón. Tenían 1.6 metros de profundidad. Era probable que fuera un edificio alto e impresionante. Y es enorme, es masivo. Por supuesto estamos hablando de un edificio grande y alto, no una casa larga ni ordinaria. De hecho, cuando analizaron de forma adecuada los datos, en realidad había 2 edificios. Estoy ubicado en el extremo norte del edificio, es decir, en el extremo corto. Y el edificio tenía paredes curvas. Aquí estamos mirando hacia un salón largo. Esto abrió una nueva dimensión para Bora. Ya no podía ser vista solo como un lugar de sepultura, incluso para reyes y reinas. Ahora parecía que Bora había sido la sede de algún tipo de mansión real. Esto llevó a más interés y más exploraciones. Y si alguien tenía alguna duda sobre su importancia en la época vikinga, en las nevadas del invierno de 2013, Bora renunció a otro de sus tesoros.
En marzo de 2013 pusimos el georradar detrás de la moto de nieve y escaneamos toda la zona. Encontramos un agujero incluso mucho más grande, 63 metros de largo. Y ese es uno de los edificios más grandes jamás encontrados en Escandinavia. En la ladera, por encima incluso de los otros edificios y túmulos funerarios, quizás pudo haber sido visible desde muy lejos en el fiordo, una exhibición de poder, riqueza y tradición para mantener su red de comercio. Creo que esto es parte de lo que se necesita para una mansión real. Se necesita ostentar, se necesita una historia antigua. Los túmulos muestran que sus ancestros están aquí. Se necesita mostrar poder y se debe ser generoso. Y los edificios en conjunto eran el lugar donde ocurrían esas negociaciones y transacciones. Se sabe que el nivel del mar en la época vikinga era 3 metros más alto que el actual. El cambio climático es un problema para nosotros hoy en día, y sin duda fue un factor en el pasado de Noruega. Pero el cambio en el nivel del mar ocurrió durante siglos. ¿Qué hubiera pasado si el cambio hubiera sido mucho más rápido? En la arqueología más amplia, ahora se acepta que ocurrió una desgracia. La arqueología parece surgir en algún momento a principios o mediados del siglo VI. Algo cambió en Escandinavia. Bastantes sitios en el registro arqueológico parecen sugerir que la sociedad fue desafiada de alguna manera. No sabemos qué fue. Cerca del año 530 después de Cristo, las tumbas se volvieron menos ornamentadas y había menos de ellas. La gente dedicaba menos tiempo a rituales funerarios. Hay signos de fallas en los cultivos. Con una temporada de crecimiento incompleta durante 2 o tal vez 3 años, la gente volvió a la caza y a la pesca. Los hallazgos de esta época se vuelven más espartanos. Es muy posible que hubiera algo que estuviera afectando a la población a una escala muy grande, y eso parece haber impactado en la sociedad y también en su desarrollo. Vemos cambios sociales, vemos diferentes tipos de objetos y artefactos aquí, y es de verdad intrigante tratar de vincular estos dos aspectos y tratar de entender cuál fue el desencadenante y el catalizador de ese cambio. En las últimas décadas se han presentado varias teorías. Una sugiere que un cometa pudo impactar con la atmósfera superior de la Tierra y explotado. Algo similar ocurrió sobre la región siberiana de Tunguska en 1908, matando a miles de renos y afectando los árboles a lo largo de cientos de kilómetros. La investigación actual se inclina hacia una erupción volcánica, o tal vez más de una, creando una nube de ceniza similar pero mucho más grande que la vista en Islandia en 2010. Estas posibles erupciones cerca de los años 535 o 536 después de Cristo pudieron bloquear el Sol en partes de Europa y Escandinavia, creando un efecto similar a un invierno nuclear. Decenas de miles pudieron haber muerto, quizá más. Como si esto no fuera suficiente calamidad, a principios de la década del año 540 partes de Europa se vieron muy afectadas por el primer gran brote de la peste negra, conocida en ese momento como la plaga de Justiniano. Sabemos con certeza que esas cosas de verdad ocurrieron. Hay otras partes de Europa donde sabemos que tuvieron un gran impacto en las personas. Algunos han establecido un vínculo entre la crisis de los años 500 y uno de los mitos más convincentes de las sagas nórdicas. Fimbulvinter es el invierno cruel que precede al fin del mundo y pone fin a toda la vida en Midgard, o la Tierra, según la mitología nórdica. Se describe en la Edad Poética, una colección de antiguos poemas narrativos nórdicos, escritos cerca del siglo X u XI. En Fimbulvinter se vieron 3 inviernos sucesivos sin verano. El infortunio, la lucha y la guerra le siguieron, causando una especie de reinicio en la sociedad. Es tentador ver la crisis del siglo VI como el posible fuego del cual surgió la sociedad vikinga. Para Ragnar y el equipo arqueológico, el efecto de la crisis del siglo VI fue real y pueden verlo en la arqueología.
La sociedad comenzó de cero muy lentamente. Es probable que haya sido impulsada por la actividad comercial a lo largo del canal interno hacia y desde el interior del país. Para la mayoría de las personas comunes en Vestfold y Telemark debe haber llevado mucho tiempo. Vemos que todo esto comenzó en los años 700, junto a la reconstrucción después del cambio climático. Los años 600 han desaparecido. En los años 700 vemos la preparación para lo que llamamos la era vikinga. Parece que Bora tenía los recursos para sobrevivir. Bora todavía siguió en pie. Durante el Fimbulvinter y en los años posteriores, parece que avanzó. Así que no todo colapsó durante y después de la erupción, la posible plaga y el cometa. De hecho, Terje cree que la crisis pudo haber funcionado a favor de sus gobernantes. Creo que parte de la aristocracia, de la cual Bora es un ejemplo, aprovechó el desastre y subió incluso mucho más en el rango y conquistó a muchos de los poderes competidores. Así que de cierta manera, después de mediados del año 550 después de Cristo, se ve que la aristocracia dio un paso adelante y adquirió mucho poder durante la década siguiente. Para lograr esto y mantener el flujo de plata, la red comercial y su logística eran vitales. En la primera parte, acompañamos a la arqueóloga Petra Schneidhofer y su equipo mientras recuperaban sensores de tierra en Hofland, justo tierra dentro de la costa de Vestfold. Se tenía la sensación de que esta área escondía un pasado vikingo, pero cuando el equipo escuchó por primera vez sobre el sitio, nadie sospechó lo significativo que resultaría ser. En 2019, un detector de metales se puso en contacto para informar que había hallado lo que creía eran artefactos de la era vikinga. Noruega tiene leyes estrictas sobre esto y todos los hallazgos deben ser entregados. El descubridor era nuevo en la detección y también en la zona. Mi nombre es Sverre Nesheim. Mi esposa y yo buscábamos una pequeña granja como esta. Y compramos este lugar, pero como faltaban 6 meses para que nos mudáramos, tuve algo de tiempo para investigar la historia y encontré este libro antiguo. El libro que Sverre encontró era de 1915 y contaba la tradición local de que en la época vikinga esta había sido una región importante, quizá conectada con algún tipo de poder local y la adoración de los dioses nórdicos, pero había algo más. Leí aquí que pensaban que esta área era una isla. Había un canal de agua que pasaba por las granjas. Por coincidencia, esto era independiente del trabajo que el equipo de Kulturaf había hecho para recrear la costa de Vestfold, tal como era en la época vikinga antes de que el nivel del mar cambiara. Pienso en esto como mi historia de Indiana Jones, donde encontré este viejo libro con un mapa del tesoro y luego salí a buscarlo. Así que esto fue de verdad el comienzo de mi interés por este lugar. Fueron mis comienzos como un hombre que detecta metales. Armado con su mapa del tesoro y un detector de metales nuevo, Sverre trató de detectar algo por primera vez. Hizo algunos hallazgos, pero eran de épocas mucho más tardías y no vikingas. Pero luego recordó algo que había leído en el libro. Pensé que debería buscar del lado donde pasaba el antiguo canal de agua, junto a estas granjas. Al final de su segundo día de búsqueda, el presentimiento de Sverre dio sus frutos. Estaba oscureciendo y me dirigía a casa, cuando obtuve una buena señal. La señal era de plata, pero aún no sabía qué era. Era de noche, así que me lo llevé a casa y lo lavé. Y vi de forma clara que era el martillo de Thor. El martillo de Thor, símbolo del dios del trueno de la era vikinga. Nada mal para su primer hallazgo vikingo. Estaba muy sorprendido y feliz porque encontrar el martillo de Thor en la isla de Thor es grandioso y es la primera evidencia de estas historias y teorías sobre esta zona.
Svare también halló un anillo de nudo de plata, similar a los ejemplos anglosajones del Museo Británico. Estos fueron los hallazgos que informó primero a Terje y Ragnar, y al equipo de Kulturarv, quienes estaban muy interesados. La zona encajaba con la idea del canal interior, tal como afirmaba el libro antiguo de Svare. Los días siguientes estuve todo el tiempo buscando, creo que mi esposa lo confirmará, estuve mental y físicamente ausente por unos días. Su siguiente hallazgo fue de verdad especial, y por poco pudo haberlo pasado por alto. Luego encontré un trozo de papel dorado. Tenía esta altura y este ancho. Era del tamaño de un pequeño sello postal, algo así. Y la verdad, pude haberlo arrojado a la basura, porque se parecía al papel de chocolate, o algo que solo se desecha. Pero se sentía un poco diferente en mi mano. Svare nunca había visto nada como eso. Pocas personas lo han visto desde la época vikinga, incluso en Escandinavia. Estaba doblado, así que tuve que desdoblarlo. Y luego vi su diseño. Svare vio que había pequeñas figuras en relieve en el papel dorado muy fino. Era una gulguba, un hombrecillo de oro, aunque algunas como esta también muestran una figura femenina. Las gulguba son raras. Solo se encuentran en Escandinavia, y se cree que están relacionadas con lugares de alto estatus o religiosos de la época vikinga temprana, o antes, cerca de los años 500 o 600 después de Cristo. Esto realmente interesó al equipo. Así que entendimos que algo había sucedido aquí y estaba junto al canal interno. Decidieron intentar descubrir qué más estaba ocultando Hofland. Y tuvimos esta pequeña ventana u oportunidad para hacer estudios geofísicos aquí con Christer y Petra. Fueron justo a tiempo. Petra, Christer y el equipo se pusieron en marcha e hicieron una exploración geofísica de toda la zona. Realizamos la exploración aquí y tuvimos éxito en 2 días. Fue un trabajo constante de especialista a especialista. Todo se hizo a la perfección. Llegamos y las condiciones eran por completo adecuadas. Hicimos las exploraciones y esperamos lo mejor. Petra y los demás cubrieron el terreno y realizaron el estudio. No tenían idea de que habían hecho un descubrimiento tan especial. Era otro edificio perdido desde la era vikinga. Al día siguiente estaba en un avión procesando mis datos en mi asiento y apenas terminó el análisis vi un edificio en los datos y estaba emocionada hasta el punto de saltar, pero tenía que estar quieta porque estaba en un avión y el hombre a mi lado me miraba mientras yo estaba... No supieron todos los detalles por un tiempo, pero era una estructura grande, con enormes agujeros para postes similares a los de Bora. Quizá otro edificio de salón o casa larga. El esfuerzo había dado sus frutos. Por supuesto es uno de los mejores ejemplos, si todo funciona justo como debería, de cuán buenos pueden ser los resultados, y eso me hace muy feliz. Durante y después de las exploraciones,